Bien, sí, la grabación ya está iniciada. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a empezar con la unidad 5, que es capítulo el impuesto a la renta personal. Esto un poco es una cantidad a partir de ahora, del capítulo 5 hasta el 13, van a ser todos impuestos. Así que a prestar atención porque ya la parte introductoria ya pasó y ahora vienen ya los impuestos donde se van a ir definiendo las características y la naturaleza económica de cada uno de ellos. Así que le voy a dejar para que Germán empiece con el tema. ¿Eh? Así que adelante, Germán. Bueno, chicos, lo que vamos a ver de los impuestos en todos, desde ahora, desde el 5 hasta el 13, digamos, es como son aspectos generales de los impuestos que ustedes los van a ver con profundidad después en las materias de teoría y técnica impositiva. La idea es siempre darle la visión general y también que vean un poco la aplicación, dónde lo pueden ir aplicando, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta unidad vamos a ver, por un lado, la primera parte, el impuesto a la renta personal, que serían para las personas físicas, y luego la segunda parte, que lo va a desarrollar el profesor Meroni, va a ser sobre las sociedades de capital. Este impuesto ustedes lo van a ver en técnica 1, que es como impuesto a las ganancias, ¿sí? Para que ustedes lo vayan relacionando. Como que no es un impuesto aislado que no se aplica en ningún lado. Bueno, vamos a... lo principal acá es, fíjense, en impuesto a la renta personal, se llama. Dos conceptos. ¿Qué es un impuesto? ¿Y que por qué a la renta? Bueno, primero el primer concepto vamos a tomarlo de la unidad 3, que ustedes vieron lo que era un impuesto, decíamos que era un tributo que tiene por hecho generador una situación independiente de toda actividad del Estado con relación al contribuyente. Y esa característica hace que el Estado, o sea, que el Estado lo debe ingresar en rentas generales, ¿sí? Porque el hecho generador es independiente del gasto. Sí, eso es un concepto que vieron y que lo diferenciaron de las tasas, tarifas, ¿sí? Para recordar un poco algún concepto. Y el segundo concepto es el de renta. Bueno, cuando vieron la unidad 3 también vieron el criterio de la capacidad contributiva, donde el Estado debe cobrar los impuestos según la capacidad de pago del individuo porque se identifica con su nivel de bienestar económico. Vimos, así nos preguntamos, ¿cómo puede exteriorizar un individuo su capacidad contributiva? Y van a ver que lo va a hacer de tres formas. A través de la renta o el beneficio, que es lo que vamos a ver en esta unidad, y también algo en la unidad número 6, pero sobre todo acá en esta unidad estamos viendo impuesto a la renta. Bueno, eso es una forma de exteriorizar. Otra es a través del patrimonio o de la riqueza, y otros a través del consumo o el gasto, ¿sí? Es para que esto es muy importante que lo diferencien. Después van a ver ustedes con detalle en los próximos capítulos cuál es la diferencia entre la renta, la riqueza, el consumo. Van a ver características especiales. Pero bueno, ahora nosotros nos vamos a entrar en renta y diferenciarla por sobre todo del patrimonio, ¿sí? Porque el patrimonio es si ustedes se fijan, pensamos en un contribuyente, es una variable de stock, digamos, es lo que tiene una persona en un momento dado, es como una fotografía. Pero ese patrimonio que tiene esa persona le va a generar una renta, ¿sí? Va a ser la generadora de flujos de fondos, y eso es lo que nosotros llamamos renta, que puede ser los ingresos que tenga una persona física o los beneficios que obtenga. Y van a ver ahora que hay una gran diferencia. Mientras que el patrimonio es una variable de stock, es como una fotografía,
La renta es una variable de flujo, lo que implica que nosotros tenemos que estar midiéndola en un periodo de tiempo. ¿Sí? Eso lo vamos a ir analizando con detalle a lo largo de la unidad. Germán, perdón, Sí, ¿vos podés ir pasándole las diapositivas? sí, Ah, sí, sí, bien, sí, ahí se la estoy pasando. ¿Ustedes las ven bien, bien. chicos? Bueno, acá en esta filmina ustedes ven la estructura que, para que tengan bien en claro lo que ustedes tienen que focalizar, que es lo que está en la bibliografía. La importancia que tiene el gravamen impuesto a la renta en los sistemas No tributarios. sé, los chicos la ven a esa, a esa diapositiva porque yo no logré verla cuando la pasaste, Germán. Ah, bueno, Posiblemente yo ahora sí la veo, pero no sé, díganme, chicos. Se ve bien, profe. se ve la Bueno, de Sí, la se ve. estructura. Bien, bien, bien. Y lo que sí perfecto. recién no avanzó, cuando vos la diste no avanzó. Ahora están viendo estructura del capítulo 5. Bien. Bueno, vamos a ver entonces la importancia del gravamen, su naturaleza personal y su alícuota progresiva, es en el caso del impuesto a la renta personal. ¿Sí? Vamos a ver que es un impuesto complejo y bueno, acá vamos a ver ciertas definiciones, ¿sí? Que hacen a la definición de renta. Vamos a ver dos teorías de definición de la renta y cómo esas teorías van a permitir medirnos ciertas ganancias, como son las ganancias de capital, la renta imputada, ¿sí? Vamos a hablar de estos criterios temporales de atribución de la renta. Es el caso, por ejemplo, de hablar de una variable de flujo, entonces tenemos que ver cuál es el periodo de imputación de la renta, ¿sí? Vamos a ver rentas irregulares. Bueno, y ahí tienen gastos deducibles, deducciones personales que es propio del impuesto a la renta, como es un impuesto personal, hace de la naturaleza personal, hay deducciones personales, ¿sí? Y después va a entrar el profesor Meroni con la segunda parte de la unidad, que es son las sociedades de capital o sociedades comerciales, que tienen un tratamiento distinto, ¿sí? Merecen un tratamiento aparte, específico. Bien, entonces ustedes se van a manejar con esta estructura. En la filmina también vamos a tratar de respetar esta estructura. Cualquier duda me van frenando y retomamos el tema, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por qué el impuesto a la renta personal es tan importante. Bueno, es uno de los impuestos más importantes por la recaudación que implica, ¿sí? Al sector público. Eh, em, Tiene el carácter altamente redistributivo, sobre todo porque, bueno, está teniendo en cuenta dos cosas. Tenemos una alícuota progresiva y es personal, o sea que va a tener en cuenta la situación personal de cada contribuyente, ¿sí? Va a tener en cuenta el mínimo no imponible, que es la base mínima a partir del cual se empieza a tributar. Tiene en cuenta las cargas de familia, por ejemplo, no es lo mismo un contribuyente que es soltero de aquel que es casado y con hijos, ¿sí? O sea, se supone que esa persona tiene más gastos, entonces los va a poder deducir. Vamos a decir que es un impuesto que es complejo por todo lo que ahora empezamos a ver, que las definiciones de renta, cuáles van a ser, cuál es la unidad contribuyente, si las personas físicas, si las sociedades de capital, si el matrimonio, la sociedad conyugal, bueno, todos esos temas. ¿Qué deducciones vamos a aplicar? ¿Mm? Y bueno, tiene un fuerte impacto en las decisiones de los individuos, tanto en el trabajo, en el consumo, podemos estar diciendo. Sí, eso es un pantallazo a nivel general de lo que es el impuesto. Sí, bueno, acá tenemos
Otras características que yo se las voy mencionando rápidamente, pero después lo vamos a ver con profundidad. Bueno, es un impuesto directo, todo aquel impuesto que cae sobre la renta se dice que es directo, o sea, recae sobre el propio contribuyente, y es difícil que lo pueda trasladar ese contribuyente al impuesto. Esto es muy importante lo que sigue, porque acá van a haber dos diferencias fundamentales entre la primera parte y entre la segunda parte de la unidad. ¿Por qué? Porque el impuesto a las personas físicas, el impuesto a la renta personal, es un impuesto, valga la redundancia, personal. Mientras que en las sociedades de capital no tienen en cuenta esta situación, es real. Vamos a hablar de que es un impuesto real. Y se diferencia también la alícuota. Mientras que en las personas físicas esta alícuota es progresiva, la otra en las sociedades de capital es proporcional. Vamos a ver que va a adoptar un sistema mixto, ya vamos a ver qué es esto de celular y global, ¿sí? Bueno, y otras características que es de emergencia y que es coparticipado, ¿sí? En realidad es provincial, pero la nación lo tomó como de emergencia y después lo termina coparticipando con las provincias, ¿sí? Esa es la idea general del impuesto. Bueno. Y esto, bueno, es muy importante ahora lo que vamos a ver, porque es digamos, es impuesto a la renta. Entonces, nosotros estamos midiendo la capacidad contributiva de un individuo a través de la renta. Podemos entenderla como ver una definición ideal, o sea, de lo que el Estado debería estar grabando si se pudiese grabar todo este conjunto de rentas. Sería muy ideal, ¿sí? Utópico, porque ahí estaríamos grabando todo. Primero entenderla como un mayor bienestar económico, ¿sí? A través de la afluencia a la riqueza neta del contribuyente. Es decir, si usted piensa en una persona física, serían los ingresos netos que recibe esa persona durante un periodo de tiempo determinado. ¿Y por qué neto? Porque van a aparecer gastos que están relacionados con la generación de esa renta que el contribuyente lo va a poder deducir, ¿sí? Por eso estamos hablando de neto y no de bruto, ¿sí? ¿Se entiende? Em, bueno, en esa definición tan ideal, vamos a tener en cuenta algunos conceptos como flujos monetarios o en especie, revalorización de activos, rentas imputadas, ¿sí? Ciertos rentas que vamos a tratar de medir. Ya esto los voy a ir adelantando, ¿sí? No me voy a ir deteniendo ahora porque es una introducción, ¿sí? Debe tener en cuenta todo tipo de ingresos, esperados o no, dice regulares o irregulares, provenientes de intervención en procesos productivos u otro origen, destinados al consumo o ahorro. Pero vamos a ver que esta definición ideal de renta, entre algunos problemas, el más importante es que hay problemas para estimar ciertas rentas. O a veces resulta inequitativo, ¿sí? Bueno, entonces hay que ver cómo lo vamos a tratar. Entonces el legislador tuvo en cuenta estas cuestiones. Vamos a ver, vamos a pasar a las teorías que fundamentan la renta. A ver, tenemos una definición ideal, dijimos. Esta definición ideal va a estar relacionada con la teoría que habla sobre el uso o destino que le vamos a estar dando a la renta. Digamos, a ver, para no marearlo. Hay dos formas de ver a la renta. Uno según el uso o el destino que se le va a dar a esa renta, y otro según el origen que tenga la renta. Fíjense, son dos conceptos distintos. Destino y el origen de esa renta.
Y estas dos definiciones nos van a introducir el concepto de las teorías de la renta, de cómo fundamentar a la renta. ¿Sí? Bien. Cualquier duda me van frenando, ¿sí? Por favor. Lo primero que tenemos que hablar, y que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, es que la renta no es lo mismo que el capital, ¿sí? El capital, hablamos de toda riqueza corporal, incorporal, durable, capaz de producir una utilidad al titular. Y la renta es la utilidad que se obtiene del capital, ¿sí? Eso es muy importante distinguirlo y ahí van a ver la diferencia entre... Ahí, Germán, Federico quiere hacer una consulta. Sí, sí, a ver, te escucho. Profe, perdón, no quería interrumpirle la explicación, por eso No, por levanté la favor. mano. Sí, sí, Pero decime. ahí en el libro, o sea, nos hablan de teoría de la renta, incremento patrimonial y teoría de la renta del Ujú, capital. O sea, esa ujú. teoría de renta incremento patrimonial es el de los usos y el otro, la teoría de la renta del capital es de la fuente. O... Eh, bien, sí. Cuando hablamos, me voy a adelantar en una filmina. Ustedes, por las dudas, esto lo anotan también para que quede bien en claro. Cuando el libro les habla de que la renta neta es igual al consumo más el incremento patrimonial, ¿sí? Es lo que se llama teoría del balance, ¿sí? Y esta teoría es un criterio amplio, ¿sí? Que tiene relación con esa definición ideal de renta que les hablaba al principio. Esta teoría graba todo, ¿sí? Todo lo que puede ser consumo o incremento patrimonial del contribuyente, ¿sí? Entonces, asócienla. Cuando hablamos de criterio amplio o teoría del balance, es muy importante que sepan el nombre de la teoría, es el criterio ideal de renta, es el concepto ideal que se toma de renta, que va a tomar el Estado, digamos, para medir la capacidad contributiva renta, ¿sí? Es decir, va a comprender todo lo que sea productos periódicos de fuentes permanentes, digamos, rentas que al contribuyente le genere de manera permanente, ¿sí? Como ocasional o eventual. Supongamos, un contribuyente tiene como capital, ¿sí? Un inmueble, ¿sí? El inmueble que tiene lo va a destinar a un inmueble, lo va a destinar a la renta, al alquiler mensual. Entonces, dividir bien el patrimonio, ¿sí? O el capital, ¿cuál es? ¿Cuál sería? El inmueble. Y la renta que le va a generar mensual sería el de alquiler. ¿Sí? Por eso hablo de distinguir bien lo que es el capital de la renta. ¿Sí? Bueno, esta persona que alquila un inmueble, ¿cómo es la renta? ¿Cómo es la renta que percibe? Si tiene un alquiler por 2 años, vamos a suponerlo, es permanente. Bueno, según este criterio lo va a grabar. Pero si, por ejemplo, juega la lotería y se gana la lotería, ¿sí? Esa utilidad que recibió, ¿sí? Ese ingreso es extraordinario, es ocasional, es eventual. Y también, según esta teoría, lo va a estar grabando, ¿sí? Diferente va a ser, vamos a ver otra teoría que es mucho más restringida, ¿sí? Que no me quiero adelantar, pero bueno, es la teoría de la fuente, ¿sí? Que acá esta teoría
sí restringe muchísimo el criterio que va a estar tomando para considerar qué es la renta que se va a estar tributando y cuál no la va a tributar el contribuyente, cuál la va a no gravar, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me volvés a preguntar, lo que tengas dudas. Bueno, entonces, este criterio amplio, ¿sí? Este criterio amplio de renta va a partir de que la renta es igual al consumo más el ahorro, ¿se entiende? Y ese, digamos, es decir, que de lo que obtiene el contribuyente, lo puede destinar a consumirlo o a ahorrarlo. Si lo ahorra, por eso hay un incremento patrimonial, ¿se entiende? Es decir, que está invirtiendo. Bueno, vamos a ver que dentro de la variable consumo, en esta teoría amplia, allí vamos a ver lo que es la adquisición de bienes y servicios y cobros recibidos en especie, ¿sí? O sea, la compra de bienes y servicios en el mercado, el autoconsumo o la apropiación de bienes de propia producción y el valor servicio bienes de uso consumo durable o el uso y goce de bienes de consumo durable. Bien, a ver, la primera, a ver si ustedes piensan de la renta, puede adquirir bienes y servicios, no habría mucha dificultad, ¿sí? O sea, representa el empleo de bienes y servicios a la satisfacción de las necesidades. Y su cómputo es de una transacción de mercado. Vamos con el concepto de autoconsumo. ¿Qué implica el autoconsumo? Es la apropiación de bienes de propia producción para cubrir las necesidades y al margen de una transacción de mercado. Pensemos acá en vamos a ver, en un productor agropecuario que puede tener, vamos a suponer que tiene gallinas y que, bueno, que agarra una para para su propio consumo. ¿Qué dice el legislador? Si no consideramos el autoconsumo, sería inequitativo para aquel contribuyente que tiene que obtener una renta para adquirir un bien, en este caso sería pollo, vamos a poner. ¿Se entiende? Entonces, trataríamos tenemos que considerar el autoconsumo. En este caso, el productor está utilizando bienes de propia producción para su consumo. Entonces, está en detrimento de aquella persona que tiene que ganar más para comprar esos bienes que no los puede producir por él mismo, ¿sí? Lo mismo estaríamos viéndolo en el valor de servicio de bienes de uso consumo durable. Pensemos a aquella persona que tiene una vivienda propia versus de aquella persona que tiene que pagar un alquiler por un inmueble. Entonces, la persona que tiene que pagar un alquiler tiene que obtener más renta, digamos, si estamos vamos a verlo una equidad horizontal, dos contribuyentes que ganan lo mismo, ese contribuyente que tiene que pagar, que paga por el alquiler, está en detrimento porque su renta se ve disminuida frente a aquel que tiene un inmueble propio, ¿sí? Tanto el autoconsumo como el valor de los bienes y servicios de consumo durable, bienes de uso consumo durable, perdón, se los va a llamar renta imputada, ¿sí? Ahora bien, el problema en el autoconsumo y en el valor de los bienes de uso de consumo durable
que son renta imputada, hay un problema de, sí, a nivel teórico se entiende, por la cuestión de la equidad, pero es muy complicado estimar el valor, ¿sí? Hay problemas con la estimación del valor, ¿sí? A eso nos lleva, digamos, les doy una introducción, digamos, para ver que ahí aparece otra teoría que va a ser el criterio restringido, porque estos conceptos tienen problemas a la hora de estimarlos en un periodo, ¿sí? Y es muy difícil. Recuerden ustedes que bueno, en el caso de Argentina es el contribuyente el que se autodetermina el impuesto. Después la AFIP va a controlar al contribuyente si está declarando en base a otros indicios que tenga. La AFIP va midiendo ciertas variables, toma en cuenta y si hay relación entre todas las variables. Si no, bueno, va a tener que hacer una inspección. Pero bueno, el contribuyente, ¿cómo hace entonces para tomar en cuenta todos estos conceptos? ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, yo sigo cualquier cosa, si no hay dudas. Bueno, y segunda parte, variaciones patrimoniales. Bueno, una variación patrimonial lo podemos ver incorporando bienes al activo o dándolos de baja, ya sea por compra o venta. Y porque asume deudas o porque cancela deudas, ¿sí? Ahí tienen cancelación o adquisición de pasivos. Bueno, esto lo mismo no ofrece mayores dificultades porque hay una transacción de mercado y mientras haya una transacción de mercado es más fácil estimar cuál es el valor que tenemos. Pero acá se agrega lo que es la valorización de los activos o lo que es lo que vamos a ver como ganancias de capital, que tienen que ver con los incrementos en el valor venal de los activos. Valor de venta sería. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando me voy a adelantar a una filmina ¿Cuál y me es? voy a Yo te la paso, Germán. ¿Cuál sería? ¿Qué número? ganancia de capital, el título ganancias de Ahí capital. No está. sé. Perfecto, ahí la están viendo. Bien. Bueno, acá lo que ustedes ven es que el aumento en el valor probable de realización de activos a lo largo del tiempo. Y que se debe a que estos inmuebles, por procesos de urbanización y desarrollo económico, sufren un incremento en su valor de realización probable. Imagínense, eh, por ejemplo, en ciertos lugares, por ejemplo, cerca del puente, vamos a poner Río Cuarto. Piensen en Río Cuarto, hay lugares que se revalorizaron, por ejemplo, en el nuevo hospital, todo ese sector, con el puente y el hospital, todos los inmuebles esos se incrementaron su valor, ¿sí? Porque sufre un proceso de urbanización, desarrollo, ¿sí? A eso nos referimos con ganancias de capital, ¿sí? O sea, Sí, disculpe, o sea que sí, la revalorización de los activos son ganancias de capital, ¿no? claro, cuando hablamos claro, de valorización de los activos, valor venal, es lo mismo, igual, pónganle ganancias de capital, ¿sí? Eso tiene que ver con las ganancias de capital. Y es que es el mayor valor de realización probable de un activo como consecuencia de estos procesos de urbanización o de desarrollo que hace el Estado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que las ganancias de capital tienen algunas particularidades. ¿Sí? Ya vimos que el origen de las mismas, cuál es, estos procesos de urbanización. Y ahora vamos a ver, o sea, tienen que ver primero el origen de las mismas.
Segundo, el modo en que se generan. Bueno, vamos a ver que digamos, respecto al modo o el momento, mejor dicho, en que se generan, hay que tener en cuenta que estas ganancias de capital pueden ser realizadas o no realizadas. ¿Sí? ¿Qué piensan que es realizadas? Realizadas cuando se vende, es la venta. ¿Sí? Vamos a suponer que las ganancias de capital son no realizadas. ¿Qué implica esto? Que voy a tener que ir computando la ganancia a medida que se va produciendo. Pero ustedes piensen esto que sería, tendríamos que evaluar permanentemente el patrimonio y tenemos que establecer un valor cierto de cuánto vale el bien en ese momento, ¿sí? Y también hay una cuestión financiera de por medio, hay un problema financiero, ¿sí? Porque el contribuyente va a tener que adelantar el impuesto sobre ganancias que no sabe si realmente existen y de existir aún no lo ha vendido al bien y mucho menos lo ha cobrado. Entonces, esta cuestión de reconocerlas a las ganancias de capital cuando son no realizadas y genera una controversia, ¿sí? Y por el otro lado, cuando estén realizadas, ¿sí? Entonces, ahí dice, por eso ponemos nosotros, pero solo podrían ser grabadas en el momento de su realización o exteriorización, ¿sí? Porque acá es cuando realmente hay una operación de mercado, entonces, bueno, acá realmente hubo una venta. Voy a pasar a la otra filmina, que es imposición de las ganancias. Entonces, tomamos este criterio de realización, pero como todo, digamos, tenemos un problema, lo tratamos de solucionar, pero surge otro, y es el tema del efecto que les dice ahí en la bibliografía, habla del efecto congelamiento de las inversiones. Y esto tiene que ver porque grabar una ganancia de capital cuando se realiza produce ciertas consecuencias sobre las decisiones de los agentes económicos que están participando. Y este efecto congelamiento habla de que el contribuyente, que es propietario de ese, vamos a suponer, de un inmueble, no lo va a querer vender, no se va a querer deshacer para no soportar el gravamen, ¿sí? Entonces congela su estructura de activos, ¿sí? A eso se refiere con el efecto congelamiento, ¿sí? Las autoras suelen decir que se le puede dar un tratamiento más benigno para evitar esto y con una alícuota proporcional, ¿sí? Pero lo importante es esto, que ustedes sepan que las ganancias de capital se van a reconocer no en el momento no vamos a tomar el criterio de la no realización, sino el criterio de la realización, pero solamente en la teoría amplia, ¿sí? En esta teoría que toma las rentas, la teoría del balance. Y me vuelvo a la filmina anterior para que vean que, bueno, que hay otro concepto que son los efectos inflacionarios, que bueno, que por efecto de la inflación, que es un tema que nosotros estamos muy acostumbrados, lamentablemente, en Argentina, que, bueno, los activos surgen, tienen variaciones, los pasivos tienen variaciones, pero realmente se trata de una ganancia eh, real o es nominal, ¿sí? Entonces, también tendríamos que, bueno, este criterio amplio tiene en cuenta los efectos inflacionarios, ¿sí? Eso, bueno, ustedes lo van a ver con mayor detalle en otra materia. Después creo que Jorge hace mención a la inflación, los efectos de la inflación. Pero lo que sobre todo me interesa es la valorización de los activos, ¿sí? Que es las ganancias de capital. Bien. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno. Bien.
vamos a tener que también les quiero mencionar que las ganancias de capital pueden tener carácter irregular o no permanente, y esto hace que se les dé un tratamiento más benigno también, ¿sí? Ya vamos a ver lo que son las rentas irregulares, ¿sí? Lo que tiene que ver con la irregularidad. Bien. Vamos a pasar ahora, ¿sí? A lo que es el concepto restringido de la renta, ¿sí? Que es la otra teoría. Vimos entonces la teoría del balance, es una teoría que es amplia porque tiene en cuenta muchos conceptos de renta. Ahora vamos a ir al concepto restringido, que ¿por qué surge este concepto? Por las cuestiones que vimos anteriormente, por todos estos problemas, especialmente por el problema de la estimación de ciertas categorías de renta, de ciertas rentas, como las rentas de capital o las rentas imputadas que son de autoconsumo. Bueno, ¿qué nos dice este criterio restringido? Las rentas que vamos a estar grabando van a tener que reunir ciertas condiciones. Y todas tienen que cumplir, ¿sí? Todas las condiciones, se tienen que cumplir todas conjuntamente. Primero, que las rentas deben provenir de transacciones en el mercado, aunque no necesariamente tienen que ser monetarias, pueden ser pagos en especie, trueque. Pensemos, por ejemplo, en una persona física que está trabajando en una empresa, puede recibir su salario, lo recibe de forma de, digamos, en términos no en especie, sino en pesos, ¿sí? Pero puede también ciertas empresas conceder vacaciones como premio a un empleado, darle más días de vacaciones. Entonces, bueno, de alguna manera ver cómo medimos eso, los pagos en especie, ¿sí? ¿Sí? O, por ejemplo, en el caso de nosotros contadores, que prestamos un servicio de asesoramiento y tenemos nuestro mecánico al cual le llevamos la contabilidad, el monotributo, y bueno, a cambio hacemos un trueque de nuestro servicio por el servicio que nos concede el mecánico. Vamos a hacer un trueque de servicio. Lo importante acá son estas tres condiciones que vienen, que dice que la renta debe provenir de una fuente perdurable mediante una actividad productiva, capital o trabajo. La fuente no se tiene que agotar al producir esa renta, hablamos de una periodicidad, y la fuente debe estar habilitada para tal fin. A ver. Pensemos, les voy a dar tres ejemplos para que ustedes puedan verlo, digamos, más prácticamente. Pensemos en si una persona gana un premio obtenido por ser ganador del Quinisei. Según la teoría amplia que vimos anteriormente, esta renta que obtiene el individuo la tendría que estar grabando, porque se trata de un ingreso ocasional que recibe la persona, pero se trata en definitiva de un ingreso, entonces grabado. Pero ¿qué pasa con este criterio? A ver, premio obtenido por ser ganador del Quinisei. ¿Qué pasa? ¿Qué les parece? ¿Es periódica esa renta que va a recibir el contribuyente? No, es ocasional. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no está cumpliendo con el requisito de periodicidad. Entonces, no se graba, porque ya una de las condiciones no se cumple. Entonces, no lo consideraríamos, ¿sí? En ese caso, la periodicidad. Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, el resultado por la venta de su auto particular. O sea, una persona física vende un auto particular
que lo usa para consumo particular, no está afectado a ninguna actividad económica. Así que pasa. La fuente, en este caso, que es la fuente generadora de esa renta, la renta es lo que obtuvo por la venta de ese auto. Bueno, acá lo que no está cumpliendo es que no hay permanencia de la fuente productora. Entonces no lo estaría grabando. Y les doy un último ejemplo, por la herencia recibida por el fallecimiento de su abuelo, de esta persona, se falleció el abuelo y recibe una herencia. Bueno, en este caso, son rentas accidentales. Y a eso se refiere la habilitación de la fuente, ¿sí? Cuando es algo accidental, no estaría ocurriendo, entonces, bueno, como es accidental, no está habilitada la fuente, no se graba. Entonces, se tienen que dar bien estas condiciones. Si una persona física recibe un salario, está trabajando en una empresa y por ese trabajo a cambio percibe un salario, bueno, ahí esa renta sí estaría grabada porque es perdurable, hay periodicidad y hay habilitación, o sea, no es accidental. Bien, siguiendo estos criterios, no tendríamos en cuenta, como en el criterio anterior, el tema de las ganancias del juego, las eventuales. Las ganancias de capital tampoco las tendríamos en cuenta, ¿sí? Porque es algo que no es periódico, dijimos que no tenían el carácter, que no eran permanentes, entonces tampoco las tendríamos que grabar y tampoco grabaríamos ciertas las rentas imputadas como el valor del autoconsumo. Vamos a ver que este criterio restringido de cierta manera termina debilitando el principio de equidad en un impuesto a la renta, pero que empieza a subsanar estas cuestiones que el criterio amplio no lo puede considerar. Todas estas dos teorías, cuando ustedes vayan a teoría y técnica impositiva, es lo primero que van a estar viendo. Las dos teorías la van a refrescar porque el impuesto a las ganancias de Argentina tiene en cuenta estas teorías y van a ver que para las personas físicas utiliza un criterio restringido, una teoría de la fuente, y para las personas jurídicas, las sociedades de capital, va a estar utilizando la otra teoría, que es la teoría del balance, ¿sí? Eso tómenlo nota, lo que les vuelvo a repetir, o sea, persona física es la teoría de la fuente, teoría del balance o amplio lo utilizan las sociedades de capital, ¿sí? Es para que también ustedes vayan bien, o sea, vean que no son teorías que están, que no se apliquen en ningún lado, están en la ley argentina, ¿sí? Profe, o Bien, sea, eso que dice condiciones son rentas que, según el criterio restringido, van a estar alcanzadas por el impuesto, ¿no? claro, ¿sí? Las que tienen que cumplir todas las condiciones, ¿sí? Si no las cumple, no la consideraríamos eh, renta o ganancia, ¿sí? O sea, no grabado estaría, ¿sí? Eh, a eso se está viendo que tienen que estar todas las cuatro condiciones, todas juntas se tienen que dar. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Quiero que me digan si van bien, si van entendiendo. Si no, yo sigo. Bueno, vamos a hablar de que dijimos que en el caso de la ley argentina, el impuesto a la renta personal o el impuesto a las ganancias para personas físicas es un impuesto que tiene la estructura de ser mixto.
Es cedular y es global. Cedular tiene que ver con que las rentas se van a dividir según su origen, se van a clasificar según su origen. Vamos a ver que vamos a tener 4 tipos de ganancias. Cuando vayamos a la ley argentina, hay 4 tipos de ganancias, de categorías de ganancias. A eso habla el sistema cedular, que lo dividimos por cédulas o categorías de ganancias. Pero no es puramente cedular, porque el cedular puro implica que, bueno, todas las rentas de tal categoría obtengo la renta neta y le calculo el impuesto. Y así, por categoría. No, el impuesto a la ganancia argentina lo que hace es tomar esta división, pero después lo unifica en una única renta neta para luego descontarle las deducciones generales y las deducciones especiales, ¿sí? Por eso decimos que además es mixto porque es global también, ¿sí? Cedular implica que va determina impuesto por categoría. Acá se va a determinar un solo impuesto general, ¿sí? Por eso es global también. Bueno, tienen que prestarle mucha atención. ¿Cuáles son las categorías de ganancia? Ganancia de primera categoría, hablamos de rentas del suelo, ¿sí? Renta de segunda categoría, renta de capitales. Ganancia de tercera categoría, beneficio a las empresas. Y renta de cuarta categoría, renta del trabajo personal. A ver, si yo alquilo, o sea, yo contribuyente, persona física, alquilo un inmueble, ¿sí? Ese alquiler lo voy a ubicar en la renta del suelo, ¿sí? Se toman los inmuebles como que están adheridos al suelo, ¿sí? Entonces, toda esa, ya sea un inmueble urbano, un inmueble rural, un arrendamiento, va a estar grabado. Entonces, son rentas del suelo, por ejemplo, ¿sí? Para que tengan un ejemplo, para que lo puedan ver. Rentas de capitales, ¿sí? Por ejemplo, vendo acciones que no cotizan en bolsa, vendo marcas y patentes, ¿sí? Todo eso lo engloba la renta de capitales. Hay una enumeración taxativa en el impuesto a las ganancias donde dice cuáles son las rentas del suelo, cuáles son las rentas de capital. No es la idea de que sepan exhaustivamente, lo ven en otra materia, pero es para adelantarle y para que sepan qué es el sistema cedular. Los beneficios de las empresas, ganancia de tercera categoría. Si yo, por ejemplo, tengo acciones de una empresa y la empresa distribuye dividendos, bueno, habría que ver si ahí vamos a tener beneficios de las empresas o, por ejemplo, el resultado obtenido por la explotación de un comercio dedicado a la compraventa de libros, ¿sí? Bueno, esas son todas rentas de tercera categoría. Y las rentas de cuarta categoría o de trabajo personal son aquellas que tienen que ver con el trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Por ejemplo, los sueldos de un empleado de un banco. Bueno, ahí tenemos un caso de cuarta categoría. Bien, eso lo tienen que saber bien, ¿sí? Préstenle mucha atención. Bueno, me voy a adelantar a las... sí. O sea, el año pasado, me parece que el gobierno había tomado una medida de que no aplicaba el impuesto a las ganancias a las personas de cuarta categoría. Sería estas personas, ¿no? Claro, sí. Tema de la cuarta categoría, sí, son todo lo que tiene que ver con sueldos, ¿sí? Acá hay que ver, porque, bueno, no me queda, es otra materia esto, pero, bueno, hay las personas que se dedican exclusivamente a la relación de dependencia y no tienen
otra actividad, van a tener que liquidar a través del SIDARIC, que es una plataforma en la AFIP, y bueno, tiene que si supera el mínimo no imponible, va a tener que ir, digamos, haciendo una declaración jurada de todos los deducciones o gastos que se pueden ir haciendo y de las rentas que obtuvo. Pero sí, tienen que ver con esto, muy bien lo dijiste, con las rentas. Está esto de que el trabajo no es ganancia, lo que cobra un empleado no tendría que cobrarle ganancia. Bueno, esto es toda una discusión que, bueno, Profe, que tienen que ver. Sí, eso es lo que se va a discutir ahora en mayo, ¿no es cierto? claro, sí, sí, sí. Hay muchos sindicatos que están tratando de que esa ganancia de cuarta categoría no se tenga en cuenta. Y es acá lo que nosotros le pusimos diferenciar rentas ganadas de no ganadas. Las rentas ganadas son las del trabajo personal, versus las no ganadas es por el solo hecho, por ejemplo, de tener un inmueble o de un bien que me genera una ganancia. Y dice el legislador que tendremos que darle un tratamiento más favorable a las primeras. Bueno, a eso apunta también que se consideren que las rentas ganadas del trabajo personal o no son ganancias, o si son ganancias, bueno, eleven el mínimo no imponible, o sea, el mínimo a partir del cual tiene que empezar a tributar un, un empleado, ¿sí? En relación de dependencia. O un jubilado que tiene una buena jubilación, bueno, también tiene que pagar ganancias, ¿sí? Sí, Profe, es tema de discusiones. profe, o sea que esas rentas ganadas, darle un tratamiento más favorable sería no alcanzarlas con el impuesto. Podría ser si el legislador está pensando en eso, sí, sí, con la presión de gremios, sí, sí, podría ser. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Que se necesita, digamos, el Estado necesita recaudar, y una fuente importante de recaudación es la renta de cuarta categoría, ¿sí? Es importante, ¿sí? Ahí hay que ver si los gremios, con la presión de los gremios, van a poder, o a lo sumo, elevar aún más el mínimo, ¿sí? Encima, además, hay pocas deducciones, o sea, si bien es un impuesto personal, a la hora, cuando uno empieza a liquidar, se da cuenta que no puede deducir muchas cosas tampoco, ¿sí? Entonces, como que termina siendo, o sea, que se deduce bastante por ese impuesto. En el tema cuando ves el recibo de sueldo, se nota, es notorio. Profe, Sí. como que no me quedó bien claro cuál sería la diferencia bien entre, o a qué se refiere bien a renta ganada con la no ganada. Renta ganada es todo lo que tiene que ver con el trabajo personal, ¿sí? Todo lo que, piensen ustedes, una persona que trabaja en una empresa, ¿sí? Y obtiene un sueldo, bueno, eso es una renta ganada. No ganada es el hecho de tener un bien que lo pones a disposición para que genere una renta, ¿sí? Se le toma como no gana, porque no es la persona no tiene ningún esfuerzo realiza por tener esa renta. Se genera por el solo hecho de tener el bien, ¿sí? Mientras que en el otro caso uno tiene que prestar su tiempo, o sea, sus capacidades, o sea, uno le está, digamos, sí, está poniendo todo su esfuerzo personal para ganar ese sueldo. Claro, Germán, en las no ganadas también tenés el tema de la constitución de plazos fijos, donde te También, pagan un interés, lógicamente sin ningún esfuerzo, sino que simplemente con poseer fondos o recursos, se lleva a un banco y se hace un certificado de plazo fijo y te obtienes una renta. Mientras que la ganada requiere de otra cosa, requiere un esfuerzo, un esfuerzo humano que es el que te da particularmente
con los que son trabajadores independientes, donde todos los días tienen que ir a su trabajo, o aquel empresario que tiene que abrir su negocio todos los días, la industria, el industrial, el explotador agropecuario, digamos, todo eso obtienen rentas ganadas, mientras que las rentas no ganadas son esas simples cuestiones o acciones que se hacen para obtener un interés o un alquiler, pero específicamente no requiere ningún esfuerzo. Y, profe, se hace esa diferencia particularmente porque hablamos de un impuesto personal, ¿no? Exacto. Claro. Así, profe. Bueno, chicos, hasta ahí vamos bien, se va entendiendo. Profe, Sí, disculpe la interrupción sí, antes de que siga. no, por favor, por favor. O sea, este sistema celular para grabar la renta significa que va a clasificar la renta de los contribuyentes según su origen, y serían esas 4 categorías que hay en Argentina. Claro, sí, según el origen, ¿sí? Si son rentas del suelo, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay un inmueble, en este caso un inmueble rural, un inmueble urbano, que me genera la renta, entonces el origen, el que está generando eso, es ese inmueble. En el caso de los rentas de capitales, como dijo el profe, un plazo fijo, ¿sí? También estaría grabado. Después está el tema de las exenciones del impuesto, si el legislador por una cuestión especial dice, sí, está grabado, pero no lo vamos a estar considerando, hay una excepción a eso, pero bueno, está grabado, ¿sí? Si cobro un sueldo, ¿sí? O recibo honorarios como contador, soy independiente, soy contador, tengo mi estudio y me pagan honorarios. Por eso, bueno, esos honorarios como contador también están grabados, ¿sí? ¿Se entiende? Es el origen, de dónde proviene. Bueno, chicos, voy a pasar al aspecto temporal. Dijimos que la renta, estas definiciones, ¿sí? La renta es una variable flujo y no de stock, porque hablamos que se tiene que tener en cuenta un periodo de tiempo. Hablamos del alquiler de un inmueble, pues decimos, bueno, es mensual. ¿Sí? Por ejemplo, que a mí el inquilino, yo propietario, tengo el inquilino y me lo paga mensualmente en el contrato. Pero bien, ahora, para el impuesto, para el tema del aspecto temporal, lo va a computar para las personas físicas, estoy hablando de las personas físicas, el año calendario. Va a tomar como año fiscal el año calendario. Así que nosotros vamos a tomar, en este caso, del 1 de enero de 2024, suponga, al 31 del 12 del 2024. Toda la renta que se generó en ese periodo lo va a estar analizando y vamos a ver si son rentas grabadas, no grabadas, que obtuvo el contribuyente, ¿sí? Ese es el periodo fiscal. Vamos a tener también en cuenta, este aspecto temporal trae aparejado también los problemas de medición. Hagan hincapié sobre todo en el libro en dos criterios, el que es el criterio del devengado y el criterio de lo percibido. ¿Sí? El criterio de lo devengado apunta a un criterio económico, un criterio de cuándo lo vendí o cuándo lo compré, ¿sí? De venta-compra. ¿Sí? Por eso ahí ponemos venta menos costo de venta. ¿Sí? Eso es un criterio de lo devengado. Mientras que el criterio de lo percibido tiene que ver cuándo lo cobré o cuándo lo pagué. Tiene que ver con un criterio de caja o financiero. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, vamos a hablar de sueldos. ¿Sí? El recibo de sueldo es de diciembre. ¿Sí? Pero
por ley de contrato de trabajo, se paga supongamos, los primeros días del mes siguiente a cuando se devengó. Entonces lo voy a percibir, vamos a percibirlo en enero, a lo que liquidamos en diciembre. Entonces, veré, si es un criterio de lo devengado, tengo que tomar diciembre, porque ahí es cuando... Profe, creo que se cortó. ¿Por qué le pongo diciembre, enero? Está teniendo problemas ahí, Germán. A ver. ¿Me escuchan? Ahora sí, Germán. Ah, bueno, se había cortado. Se cortó, sí. Bueno, ¿ahora me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta estos criterios que están en la bibliografía, pero van a tener que tener en cuenta esto que sigue, que tiene que ver con la relación entre esas categorías de ganancias que hablamos y los criterios de imputación. Porque según la categoría de ganancia de la que estemos hablando, va a cambiar el criterio de imputación de las ganancias o de la renta. Entonces vamos a estar hablando que para las rentas de primera categoría y para las rentas de tercera categoría, vamos a tomar en cuenta un criterio de lo devengado. Y en cambio, para las rentas de segunda categoría y las de cuarta, vamos a tomar un criterio de lo percibido. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando. Lo único que no Bien. te vemos. Ah, sí, igual tengo habilitada la cámara, pero sé que hay un problema con el Sí, internet. no Mientras importa, me, pero mientras me escuchen, es importante. se te está escuchando bien y lo único, yo estoy en la diapositiva 16, que es justamente la que estás relatando. Perfecto, gracias, Jorge. Entonces, bueno, esto es muy importante porque, como dijimos, como les di el ejemplo de recién, si vamos a tener que tener en cuenta, si estamos en cuarta categoría, supónganse, a mí me interesa cuando realmente cobré esos honorarios, ese sueldo, ¿sí? Mientras que si estoy en primera categoría, a mí me interesa cuando devengue el alquiler del inmueble que estamos trabajando, ¿sí? Y no cuando lo cobré, a lo mejor lo cobré por adelantado, pero a mí no me interesa, a mí me interesa que cada mes se está devengando, ¿sí? Eso es muy importante porque cambia, digamos, les va a cambiar todo si, no, si imputan mal, si toman mal el criterio de imputación, ¿sí? Eso a tenerlo en cuenta. Sobre todo el primer cuadro que dice la naturaleza económica. Eso es lo que me interesa, que sepa. ¿Sí? Ganancia de primera categoría, de vengado y de tercera también. Los de segunda y cuarta, percibe. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, o sea que para el método de lo percibido, para determinar la renta del contribuyente, yo tengo que fijarme en lo que cobró eh, Sí, y pagó, sí. y en los criterios de vengado, para determinar la renta, me tengo que fijar en lo que vendió y compró. Bien, perfecto. ¿Por qué digo Correcto. de lo que
por encima de lo que pagó, porque estamos hablando que son rentas netas, entonces estamos hablando de que hay ingresos y que hay gastos, ¿sí? Entonces, supónganse que tengo un estudio contable, piénsense ustedes como futuros contadores que van a tener un estudio, el que quiera tener un estudio, entonces los honorarios que van a recibir, el criterio que es una ganancia de 4 categorías ese honorario, a mí me va a importar lo percibido, ¿sí? Los gastos que yo tenga asociado a mi estudio, por ejemplo, los gastos de electricidad, ¿sí? De la luz, ¿sí? De los servicios, también van a seguir con ese criterio, ¿sí? ¿Se entienden? O sea, los gastos siguen el criterio de la renta que va a estar deduciendo, que va a estar restándole. ¿Se entiende? Entonces, por eso tomamos el criterio de lo pagado, de lo cobrado, de lo pagado, en lo percibido, de lo vendido o de lo comprado en lo devenga. Bueno, bueno, después tienen el tema de las rentas irregulares. Eso, bueno, no lo vamos a hacer mucho hincapié. Voy a pasar, sí, no sé si están viendo la renta neta menos gastos deducibles. Esa Sí, filita. Bueno, esa, la número bueno, 19. es lo que lo estaba diciendo. O sea, estamos hablando de que es una renta neta, por lo tanto, los gastos que vamos a deducir tienen que ser necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente y la renta. ¿Sí? Son gastos que son necesarios, que están vinculados con esa renta y tienen que estar siempre documentados, ¿sí? Porque nosotros tenemos que demostrar, sabemos que nos autoliquidamos como contribuyentes, pero tenemos que demostrar a la AFIP que hicimos ese gasto, que está ese gasto. Entonces nos tienen que dar factura, la persona a la cual le hicimos ese gasto, tenemos que tener una factura que nos respalde, o un recibo, una documentación es importante, ¿sí? Porque esas son las condiciones para tener en cuenta. Y acá lo que viene como gasto consumo y que habla de movilidad y transporte, educación. Bueno, el tema, por ejemplo, si soy un viajante de comercio, soy un viajante y entonces realizo una actividad que está grabada, porque por eso voy a estar percibiendo, depende cómo me paguen, pero voy a recibir un ingreso. Bueno, el auto al que está, o por ejemplo un taxi, un remis, bueno, ¿qué pasa con ese auto que estamos usando? Porque puede pasar que yo lo use para transporte particular que no tiene que ver con la actividad y otro momento del tiempo sí lo usa exclusivamente la actividad. Entonces vamos a tener que ir prorrateando esos gastos porque a mí los que voy a poder deducir son para obtener, mantener y conservar la fuente. ¿Sí? Bueno, esto es a veces muy ideal porque, bueno, es muy difícil también estar prorrateando el combustible que voy a estar utilizando. Bueno, pero en definitiva ustedes tienen ya este concepto que son los que son exclusivos, o sea, voy a estar deducir los que se relacionan directamente con esa renta. ¿Sí? Bueno, me voy a apurar un poquito. Bueno, tienen el tema de las depreciaciones. Piensen en el auto, que estamos hablando de un viajante. Ese auto se va a depreciar, o sea, vamos a tener que recuperar el valor del capital físico invertido y su costo, entonces lo vamos a tener que prorratear a lo largo de su vida útil. ¿Sí? La ley, el impuesto a las ganancias, también nos habla de que, bueno, para los bienes, tal tipo de bienes, se tienen que
depreciar en tantos años. Bueno, ese valor de la depreciación la voy a poder deducir como un gasto necesario, o sea, voy a restarle a la ganancia, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí tienen los métodos, que es muy similar a lo contable. Eso es solamente para que lo vean, pero tienen que llevarse la idea que van a poder restar, netear la depreciación. Bueno, acá tienen, estoy en la filmina determinación de la renta a grabar. Y con esto voy cerrando la unidad, esta parte de la unidad. Entonces, cuando vean la ley argentina, vamos entonces a partir de una renta bruta. Esa renta bruta le vamos a restar los gastos necesarios para obtener y mantener la fuente. Eso es por cada categoría, o sea, de la primera, de la segunda, de la tercera, ¿sí? Entonces voy a tener gastos que son rentas y gastos de la primera categoría, rentas y gastos de la segunda, rentas y gastos de la tercera, rentas y gastos de la cuarta categoría. Sumo todo eso y me da la renta neta, ¿sí? Ya está neta porque le resté los gastos. Ahora viene, le voy a poder restar deducciones generales y después deducciones personales. Tanto las generales como las personales hacen el carácter personal que tiene el impuesto. Y ahí por eso decimos que es un impuesto personal, porque tiene en cuenta condiciones de las personas, ¿sí? Me voy a pasar a la otra pantalla que es de deducciones generales. Fíjense en las deducciones generales que le permiten. Los aportes jubilatorios, gastos de atención médica, honorarios por asistencia sanitaria, gasto de sepelio, primas de seguros de vida. O sea, vean que son gastos que tienen que ver por el solo hecho de ser persona, que tenemos gasto de atención médica, gasto de sepelio. A eso apunta a que se trata de un impuesto personal. Después veamos que vamos a ver que no se puede deducir todo, hay topes, pero no importa, eso lo ven en otra materia. Lo importante es que los conceptos, estos conceptos centrales que pueden deducir estos gastos que va a tener en el transcurso del año, y va a tener después deducciones personales, que son el mínimo no imponible, que es el piso a partir del cual tiene que tributar. Si yo obtengo como contribuyente una renta, después de deducir las deducciones generales, obtengo una ganancia neta que es menor al mínimo no imponible, bueno, no vamos a tributar, ¿sí? No tributo el impuesto. Ahora, si lo supero, sí lo voy a tener que tributar, ¿sí? Se puede deducir cargas de familia, y acá es lo que dijimos. El cónyuge no es lo mismo la persona que está casada que la persona que está soltera y la que tiene hijos de la que no tiene. Y fíjense, hay una deducción que es especial. Y esta deducción especial, y ahí viene el trato benigno que se le van a dar a las rentas ganadas. Si obtuvimos rentas de cuarta categoría, ¿sí? Si obtuvimos rentas de cuarta categoría, van a poder ver que van a poder deducir una deducción especial que es por eso, por el solo hecho de tener rentas de cuarta categoría, ¿sí? De aquel que no las obtuvo, ¿sí? No va a poder deducir, no va a poder hacer uso de esa deducción especial. Ahí está la diferencia entre rentas ganadas versus las no ganadas de que hablamos anteriormente. Tengan en cuenta que esas deducciones personales no generan pérdidas, y si el resultado ante las deducciones ganancias no generan quebranto, o sea, resultado negativo, ¿sí? Pero lo importante sobre todo es esto, que sepan cuáles son las deducciones generales y diferenciarlas de las deducciones personales,
y que todo eso hace al carácter personal del impuesto, ¿sí? Para llegar luego a una renta neta imponible donde le aplico una estructura de alícuotas y determino el impuesto, ¿sí? Eso es lo importante. Ahí tienen algunos casos del año 2024, cuáles son los importes que tendrían para deducir. Pero eso solamente a título informativo, ¿sí? No hace a lo que yo quiero resaltar, ¿sí? Bueno, todo lo que sigue tampoco. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que es la primera parte de la unidad, ¿sí? Es bastante, son muchas cosas, pero bueno, tienen que focalizar en esto que hicimos hincapié en la clase, ¿sí? Por sobre todo eso le vamos a estar focalizando también en el examen, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? Hola. Sí, Sí, se escucha, Bueno, Germán. bueno. Eh, bueno, chicos, si no hay, esa es la primera parte, La lo que primera queremos parte. focalizar. Si tienen Bien, alguna duda, lo hacen ahora o al final de la clase. Yo le doy la palabra a Jorge para que siga con la dale. segunda parte. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces con este capítulo. Bueno, ahí tenemos que meternos en un tema porque hemos hablado siempre de las personas físicas. O sea que Germán nos llamó, eh, él hizo todos sus relatos sobre la renta de las personas físicas, donde están incluidas la persona individual y la sociedad conyugal. ¿Sí? Donde la persona individual le va a anexar o le va a atribuir los bienes gananciales, que son bienes que están coparticipados en condominio, y la sociedad conyugal. Y por otro lado tenemos las sociedades comerciales. Fíjense que es una cantidad de contribuyentes que los tenemos que ver qué pasa con el impuesto a la renta de esas sociedades. Entonces las sociedades comerciales, que tenemos que decir que si no se las grava, ¿qué pasaría? Que todas las utilidades no distribuidas, o sea, todo aquello que ha ganado la sociedad, pero que no la distribuyó, o sea, que no llegó a los accionistas, van a quedar fuera de la imposición. ¿Por qué? Porque la sociedad va a obtener una ganancia. ¿Sí? Esa ganancia, si la distribuye o la direcciona hacia el accionista, una vez que le llegó al accionista, se transforma en persona física el accionista. O sea que acá tenemos que tener muy en claro que hay dos contribuyentes. Un contribuyente es la persona física, que es la que habló Germán, esa persona física que es la que obtiene por el criterio amplio un sinnúmero de ganancias, y por otro lado el criterio restringido, que es un poco más, se asemeja para las sociedades comerciales. Criterio amplio es un poco más para las personas, pongamos en esa distinción. Pero bueno, las sociedades comerciales, entonces, para este tema, vamos a tomar dos criterios, un criterio absolutista y un integracionista. O sea que hay dos criterios a los fines de que las sociedades puedan contribuir. Bueno, acá vamos a ir viendo eh, el criterio absolutista. Acá vamos a ver que las sociedades comerciales, en este caso, el Estado, las define como que todas las sociedades tienen una capacidad de pago propio, o sea, una capacidad de pago propia, que podría interpretarse como independiente de la de sus integrantes, que son todos los accionistas. O sea que las sociedades están constituidas por personas físicas,
que en definitiva se denominan accionistas. La sociedad, como su nombre lo indica, tiene una capacidad de pago propia. Por lo tanto, tranquilamente el legislador ha dicho que tienen que pagar como sociedad, tienen que pagar el impuesto. Y lo fundamentan que estas sociedades se benefician o se le aplica un principio del beneficio con respecto al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado le suministra un orden jurídico, una legislación comercial, le suministra infraestructura para que las sociedades se puedan desarrollar económicamente dentro de un país. Entonces, en definitiva, hay fundamentos como para que las sociedades sean contribuyentes. O sea que en este criterio absolutista, la sociedad tributa, es un contribuyente más, por ese fundamento. Y también es un contribuyente porque el Estado las puede asumir, las puede absorber y tomarlas como contribuyente, porque las puede utilizar como un instrumento de política económica. O sea que, en definitiva, la puede manejar a la empresa de tal manera de que desarrollen su actividad y a la vez con un impuesto las pueden estar al grabarlas, las pueden estar incentivando, supongamos, a la inversión, cuando les dice o les fija que determinadas compras de maquinarias o de bienes que hace la empresa les va a permitir una depreciación acelerada. O sea que las empresas, al estar grabadas, y recuerden que al determinar una renta neta, un impuesto, una ganancia neta, al invertir le puede llegar a permitir una depreciación acelerada. O sea que en vez de, supongamos, ustedes saben que en un estado de resultado le debemos descontar la depreciación anual. Pero si el Estado, a los fines de favorecer que la empresa se desarrolle o digamos que pueda invertir con mayor importancia, lo que va a hacer es una depreciación que en vez de hacerla en un año, la puede llegar a estar haciendo en 5 o en 10. O sea que de esa manera va a pagar menos impuestos, entonces, pero va a estar incentivando la inversión. Después también como instrumento de regulación, ¿por qué? Porque al estar fijando las alícuotas de lo que van a pagar las sociedades, podemos estar definiendo de que aquellas empresas monopólicas, supongamos, una empresa que tiene un monopolio, que es grande, le podemos estar, digamos, a los fines de que se desconcentre, el Estado le podría estar aplicando una alícuota en la medida de que cuando más grandes son las empresas, más alta sea la alícuota, de tal manera favorecer a una desconcentración. Y por otro lado, tenemos que le graba lo que está haciendo con esto, el Estado es grabar el factor capital. ¿Por qué? Porque una sociedad o el desarrollo de cualquier actividad comercial, industrial, requiere de la mano de obra y el capital. Bueno, ese capital es en definitiva el que se va a estar grabando cuando se trate de grabar a las sociedades comerciales. Entonces, este sería el criterio absolutista, donde en el criterio absolutista la sociedad paga por sus beneficios, sean estos distribuidos o no distribuidos, paga por todo lo que haya ganado, porque el Estado en este caso así lo dispone. Después está el otro criterio que es el integracionista, donde acá tenemos que cambiar en la postura. ¿Por qué? Porque acá las sociedades se han transformado en un canal para grabar las ganancias personales. ¿Qué significa un canal para grabar las ganancias personales? Bueno, significa que en definitiva van a actuar como informantes o como declarantes de determinados impuestos que pueden haberse pagado en cabeza, digamos que lo paga la sociedad, pero en cabeza del accionista. Y para que
este accionista no vuelva a pagar y se produzca una doble imposición, actúa como un canal para informar. Esta sociedad le informa digamos, al organismo fiscal, le informa que determinado accionista ya pagó por esas utilidades. O sea que acá estamos hablando de que hay un criterio que es integracionista. O sea que acá, en definitiva, el accionista, el accionista como persona física, a todas sus ganancias, a todas sus rentas, le va a incorporar la ganancia que proviene en su carácter de accionista, que serían los dividendos que ha recibido de la sociedad, o sea que los va a incluir ahí. Entonces ahí está integrando. La sociedad es un canal que informa y el accionista toma esa distribución que le ha hecho, esas ganancias, y las incorpora dentro de su propia declaración que está haciendo. De esa manera está integrando a sus rentas personales la renta que proviene de la sociedad. Acá tenemos que distinguir que la sociedad, si se distribuyeran la totalidad de las utilidades, si las sociedades comerciales para este criterio supongamos que distribuye todas sus utilidades, directamente no sería necesario gravar por este criterio las sociedades. ¿Por qué? Porque si las distribuyo, ya las tienen los accionistas, pagan los accionistas y está solucionado el tema. Es decir, que no hay doble imposición, sino que los accionistas integraron lo que se originó en la empresa en su carácter de tal, de ser accionista. Acá tenemos que hay varias formas en las que se les va a estar grabando o se va a dar este criterio integracionista. Tenemos por un lado una integración total. En la integración total, las sociedades no tributan, sino que son agentes de información, y acá está totalmente demostrado el canal de información. Pero esta integración total tiene algunos inconvenientes, que es cuando las sociedades son muy grandes. Digamos, cuando estamos hablando de una sociedad anónima donde tiene infinidades de accionistas, es muy difícil y es una tarea de mucha dedicación y demora el informar a la sociedad cuánto ha ganado, cuánto ha sido la ganancia de cada uno de los accionistas. Cuando estos son, o sea, que solamente la integración total se puede llegar a dar cuando las sociedades son chiquitas, en la cual tenemos sociedades con 10, 20 accionistas, donde no hay ningún inconveniente de informar eso. Pero en sociedades grandes, acá está el inconveniente, que no podemos cumplir con esta integración total. Y ni hablemos si tiene acciones al portador, donde las acciones al portador, lógicamente que no las podemos definir. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, es una acción al portador. Suponte, sale en definitiva a un determinado accionista, pero este a la vez la traslada a otros accionistas y eso se desdibuja, digamos, no tenemos un criterio cierto para definir quién es el último portador de esa acción. Entonces aparece esa integración total con esas características. Después están los otros sistemas que vamos a ir viendo, donde hay un sistema de créditos por dividendos pagados, un sistema de retenciones y un sistema de créditos por dividendos percibidos, que son sistemas para el tratamiento de la ganancia de las sociedades, donde tienen la particularidad de que la sociedad va a pagar por una determinada ganancia que no está distribuida y que cuando se distribuya, vamos a ver cómo, para que no se dé nuevamente el pago en cabeza del accionista, porque ya pagó la sociedad, se dé ahí una situación de un dividendo, un sistema de crédito, un sistema de retención que lo va a tomar el accionista.
lo va a tomar como un pago que ya hizo porque él está formando parte de la sociedad. Entonces, veamos el primero, sistema de crédito por dividendos pagados. Sí, O sea, disculpe, o sí. sea, pero no me quedó claro si este enfoque integracionista alcanza las utilidades independientemente de si fueron distribuidas o no, o si alcanza las utilidades no distribuidas. ¿Cómo En su sería? en su integración total, el criterio integracionista significa que la empresa es un canal, o sea, es un canal que en definitiva en este no paga únicamente. ¿Cuándo va a pagar? Van a pagar por la ganancia que no distribuya, o sea, por la ganancia propia que le queda, ¿de acuerdo? Por lo no distribuido. Pero después vemos que hay estos sistemas del crédito por dividendo pagado donde vamos a ir viendo cómo se van dando las situaciones cuando le llega a la cabeza del accionista. O sea que en definitiva no es que no puede pagar por todo, sino que en el criterio absolutista las sociedades son contribuyentes por todo, distribuidas o no distribuidas. En este va a pagar únicamente por la parte que no distribuye. ¿De acuerdo? Por la parte que no distribuye, o sea que está propio todavía en la empresa. Entonces veamos acá. El sistema de crédito por dividendos pagado dice que las sociedades pagan por las utilidades no distribuidas. ¿Está claro? Las sociedades pagan por las utilidades no distribuidas. Cuando las distribuyen, tienen un crédito a su favor. O sea que fíjense, acá hay un ejemplo donde dice, la sociedad tuvo un beneficio de 1.000 pesos, distribuyó 600, o sea, 600 fueron para los accionistas. Esos 600, cada accionista, suponte que es un solo accionista eh, que está trabajando, que es el dueño de la empresa, va a recibir los 600 pesos, le va a agregar a los 600 todo su renta personal, suponte que es un médico, un contador, que puede llegar a estar percibiendo honorarios por su actividad personal, le va a agregar estos 600. Y si él no tiene otra actividad, el contribuyente, el accionista, solamente va a pagar por los 600 de esto. ¿Por qué? Porque están distribuidos. Pero la sociedad va a pagar, fíjense en que la base imponible de la sociedad son los 400, o sea que no paga por los 600, ¿de acuerdo? Va a pagar por los 400 y va a haber eh, dividendos recibidos del accionista 600 y la base imponible del accionista 600. O sea que la base imponible de la sociedad son los 400. Sobre eso va a pagar su alícuota del 35%, supongamos, y paga el impuesto. Y el accionista va a recibir los 600 y irá a pagar también por eso. O sea que las sociedades, por este sistema, pagan por las utilidades no distribuidas. El otro sistema es el sistema de retención. Fíjense que en este la sociedad paga por toda la renta a cuenta de la obligación tributaria del accionista. O sea que acá está pagando por todo. El accionista declara el dividendo bruto antes de impuestos y se deduce el crédito fiscal por el anticipo que le hizo el impuesto a la sociedad. Esto también se lo estaba un poco explicando recién. Este es el caso en que la sociedad está pagando por toda, o sea, está pagando por las ganancias que las tiene en su poder o sea que no interesa que esté distribuido o no, o sea que paga por todo. Veamos acá en el ejemplo. Dice, base imponible de la sociedad, 1.000 pesos. ¿Mm? El impuesto de la sociedad, acá en los 1.000 pesos, es lo que sale del estado de resultado que tiene la sociedad anónima. Es decir, ahí no interesa que esté distribuido o no esté distribuido, sino que vamos al cuadro de resultado de la empresa y la empresa dice que ganó 1.000 pesos. Como paga el 30%, 300 pesos lo va a pagar la sociedad. Fíjese en que después, ¿qué pasa con el accionista? Los dividendos brutos del accionista son 1.000 pesos. Supongamos que distribuyó todo, los 1.000 pesos. La base imponible del accionista siguen siendo los 1.000
el impuesto del accionista es el 25%, por lo tanto paga 250 el accionista, pero no los termina pagando porque hay una parte que ha pagado a cuenta la sociedad. O sea que acá tenemos que tener presente que si paga los 250 pesos, está pagando por algo que ya pagó su impuesto. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hace? El accionista va a restar del impuesto que determinó de 250 pesos, le va a descontar lo que pagó a cuenta la sociedad, que pagó en estos 300, que sería exactamente, al ser los 1000 que recibió el accionista, son los 300. Como ya las pagó la sociedad, el contribuyente tiene un saldo a favor, o sea que no es que pague, sino que todavía le queda algo a favor de 50 pesos para las próximas liquidaciones. Está claro acá, la sociedad tenía 1000 pesos. Si la sociedad ya pagó y los distribuye a los 1000 pesos, esos 1000 pesos ya vienen con el impuesto pagado. No puede darse una doble imposición que tiene que hacer el Estado por una misma ganancia, una ganancia que ya pagó la sociedad en cabeza del accionista. Entonces, lo descuenta en esos 300 pesos, a los 250 que determina él, le descuenta los 300. Lógicamente que acá siempre tenemos que ver de que la base imponible del accionista son 1000, pero recuerden que el accionista puede llegar a tener actividad en la empresa como accionista o tener las acciones, porque en definitiva a veces ni trabajan en la sociedad, son accionistas, son poseedores o son inversores, ¿sí? Que a la vez tienen su propia actividad. Entonces, estos 1000 pesos sí los agregan al resto de al resto de sus rentas. Y en lo que sí, ahí va a descontar 300 pesos. Él siempre descuenta 300 porque es un impuesto que ya lo pagó como accionista de la sociedad. Este se llama sistema de retención. Muy parecido a este es el sistema de créditos por dividendos percibidos, otro sistema. Fíjense en que es lo que yo le digo, es similar al caso anterior, pero se establece un tope de crédito a tomar el accionista, que es la menor alícuota a la que establezca la ley. O sea que acá estamos igual que en el caso anterior del sistema de retenciones, pero en el sistema de créditos por dividendo percibido, lo que le permite descontar al accionista como crédito es el que se va a determinar con la menor alícuota o la que establezca la ley. Fíjese en el ejemplo. Es igual que recién, base imponible de la sociedad 1000, el impuesto, el 30% son 300, los dividendos netos del accionista, los dividendos netos, en este caso calculamos, ¿por qué? Porque si eran 1000 la base imponible, el impuesto fue 300, el dividendo neto calculamos es 700. Esos 700 es la base imponible del accionista. El accionista tributa un 25% de esa base imponible del accionista y el impuesto del accionista es 175. ¿Sí? Bueno, a esos 175, a pesar de haber tomado el dividendo neto, no significa que estos dividendos netos no hayan pagado impuestos. Han pagado impuestos, porque fíjense en que la sociedad pagó por los 1000, donde él es el único accionista. En definitiva, el único accionista es él, y ya recibe 700 que ya traen pago algo. Él los incorporó y pagó. Pero le permite un crédito, y el crédito les dice por este sistema que debe ser calculado, pero con la menor de las alícuotas. 30 y 25, va a tomar sobre el 25. ¿El 25 sobre qué? Sobre los 700, y en definitiva va a tomar un crédito de 175 y el impuesto que va a pagar el accionista en este caso es cero. ¿De acuerdo? O sea que para esta alternativa 1, donde vemos
que la alícuota es un 25%, que es menor al que pagó ya la sociedad, el impuesto del accionista es cero. Es cero, ¿por qué? Porque le permite tomar como crédito el de la base imponible que tiene el accionista, 700, por el cálculo, pero a la menor de las dos alícuotas, que es el 25. O sea que en este caso, entonces, en esta alternativa 1, no pagaría porque toma el 25. Ahora, me parece que está la otra alternativa, donde, fíjense, es la misma sistema de crédito de dividendos percibidos, pero acá la alícuota del accionista es un 35%. O sea que vemos que es menor la de la sociedad. Entonces vemos qué pasa. La sociedad sigue con su base imponible de 1.000 pesos, que es la renta que ha obtenido, el beneficio, que viene, ustedes saben que esto sale del estado de resultado. El estado de resultado que nos da esto, el impuesto es 300 porque es el 30%, los dividendos netos son los 1.000 menos los 300, 700, eso van al accionista. El accionista paga el 35%, o sea que son 2,45. Y le permiten restar un crédito, pero a la menor de las alícuotas. Y ahora la menor es la de la sociedad. La sociedad, 30 por 700 nos da 210 y el accionista termina pagando 35 pesos. Fíjense en esta alternativa cómo están jugando las dos alícuotas. Si la alícuota del accionista es superior, termina pagando. Si es inferior, salía neutro el impuesto. O sea que esta sería la alternativa 2. Después está un sistema de créditos por dividendos percibidos, pero el tope a tomar está fijado por ley, de modo que la imposición combinada se aproxima a una progresividad de otros tipos de renta, nunca inferior a la tasa de la sociedad. O sea que acá estamos en una de ley, o sea, una tasa fija, un tope fijado por ley, pero nunca puede llegar a ser inferior a la tasa que paga la sociedad. Vamos al ejemplo. 1.000 pesos de ganancia de la sociedad paga un 33%, para el ejemplo, paga 330, los dividendos netos son 670, que es la diferencia, entonces eso le llega en la base imponible del accionista, 670 pesos, el accionista paga el 45%, paga el 45%. En este caso, al pagar el 45% de 670 determina un impuesto de 301 y el crédito lo puede tomar, pero la tasa esta del 27,5 se la ha definido por ley el Estado. O sea que el Estado le dijo, ustedes se van a tomar el crédito, pero no puede ser, es el 27,5, no es ni el más chico ni el más grande, sino que es el 27,5. El 27,5 de 670 no 264 y el accionista termina pagando 117,25. Acá vemos que del total del impuesto, que era 330, impuesto a la sociedad más el impuesto del accionista, da 447,25. El Estado acá lo que está haciendo es, con estos cálculos, está viendo que el total del impuesto que recaudó fue 447,25. Sobre una base imponible de la sociedad, que fue la única que él logró ver, que era de 1.000, por lo tanto la tasa media es un 44,73, que acá vemos que estaría entre el 33 y el 45. O sea que en definitiva, acá es una imposición combinada que se aproxima a la progresividad de otros tipos de renta. Es decir, que acá lo que trata el Estado al fijar un crédito del 27,5 es un poco aproximar a una progresividad entre los dos tipos de renta. Esto sería otro sistema que se llama sistema de crédito de dividendo percibido, pero con un tope fijado por ley.
Bien, entonces sería todo lo concerniente a los sistemas que hay en este criterio que era el integracionista. El integracionista, recuerden que la sociedad actúa como un canal de información. ¿Por qué? Porque informa a los fines de que los accionistas paguen y no se produzca mediante el crédito que pueden llegar a tomar, no se produzca una doble imposición. Ahora pasamos en la renta, como bien lo había definido Germán, tenemos un problema de inflación, o sea, el problema inflacionario, o sea, que es lo que nosotros conocemos en el cambio en el poder adquisitivo de la moneda, que lógicamente este índice inflacionario o la inflación llamada, en este momento que estamos hablando de proceso inflacionario que hay en el país, vemos que esa inflación tiene efectos sobre las personas físicas, que algo, un poquito ya Germán les explicó, pero fíjese en que hay un ejemplo muy claro donde los efectos son sobre la equidad vertical y sobre la equidad horizontal. Sobre la equidad vertical, la inflación produce una distorsión o un efecto eh, no positivo, producto de la desactualización de los valores mínimos no imponibles, donde acá vemos que determinados contribuyentes que antes no estaban, digamos, antes no eran contribuyentes porque no superaban los mínimos. Acá vemos que al no considerarse la inflación, las personas físicas están incorporando ganancias que son ganancias inflacionarias, en definitiva, y no reales, pero que hacen que al incorporarlas a esas ganancias superan los valores mínimos y estamos incorporando contribuyentes que antes no lo eran. ¿Eh? Y, y también tenemos en cuanto a las deducciones y a los mínimos, y también en las escalas de las alícuotas, porque en las escalas de las alícuotas vamos a tener de que las bases imponibles, al ser infladas por la inflación, vemos como que el contribuyente va cayendo en alícuotas mayores. Entonces, sobre la equidad vertical, se da un efecto también inflacionario que es, digamos que es perjudicial. ¿Por qué? Porque está pagando un impuesto a la renta a la persona física sobre algo que en definitiva es una ganancia inflacionaria, o sea que no es una ganancia real. Entonces ahí tenemos un efecto sobre la equidad vertical por la desactualización que se produce en los valores mínimos y en las alícuotas, lógicamente. Y el efecto sobre la equidad horizontal, esta también, la inflación no afecta por igual a distintos contribuyentes. Un poco también Germán explicó acá que no es lo mismo obtener una ganancia en épocas inflacionarias sobre un inmueble de renta que sobre una colocación financiera. Fíjense en que acá estamos hablando, en el libro está, que el inmueble sobre renta tiene un alquiler cobrado de 1.000, mientras los intereses cobrados, en este caso, sobre una colocación financiera, a pesar de que es superior porque es 2.000, al momento de determinar esta situación, tenemos que ver que la colocación financiera, en definitiva, esto es una cuestión monetaria, y lógicamente que al ser monetaria tiene un componente inflacionario muy importante. Entonces, esta colocación financiera, a pesar de que los intereses han sido de 2.000, tenemos que ver de que acá, si hay una inflación del 10%, ¿sí? Los intereses que me han pagado de 2.000 no son, en definitiva, los que voy a ganar los 2.000, porque hay una inflación del 10% en el periodo donde los intereses reales son de 1.000. O sea que acá vemos que el inmueble para renta era de 10.000, realmente no tiene ningún componente inflacionario, el alquiler cobrado fue de 1.000, que en este caso, si la inflación es de un 10%,
ambos contribuyentes van a percibir la misma renta real. Esto es real, pero esto no es real porque hay un 10% de inflación donde en este caso no es neutral, la inflación no castiga porque a los inmuebles siguen a la inflación, mientras que las colocaciones financieras, hacer una partida monetaria, lógicamente que van a estar afectadas por el poder adquisitivo. No es lo mismo tener 10.000 pesos al comienzo del año que tenerlos al final digamos que vamos a comprar menos cosas con esos 10.000 al final del año. O sea que acá tenemos sobre las personas. ¿Qué efecto le causa? Acá vemos que la tenencia de inmuebles es mucho más beneficioso que tener una colocación financiera, porque en la colocación financiera hay que tener en cuenta cuánto ha sido la tasa de inflación. Ahora sobre las ganancias empresariales. Sobre las ganancias empresariales vamos a tener algunas cuestiones donde tenemos que analizar cuáles son los activos líquidos, la tenencia de activos líquidos y la tenencia de pasivos líquidos, cuáles son los intereses por créditos nominales con respecto a la inflación, porque si esto, o sea que acá se analiza, esto se analiza en común todo. Los activos líquidos tenemos que ver que la tenencia la tenencia nos produce pérdidas inflacionarias y los pasivos los producen. ¿Por qué? Porque los pasivos vamos a terminar pagando un valor menor por producto de la inflación y los activos vamos a terminar teniendo activos monetarios. Esos 10.000 que teníamos al comienzo no son los mismos que los del final. Bueno, eh, nos van a quedar algunas cuestiones para definir en este tema que los vamos a seguir el día jueves. El día jueves vamos a hacer vamos a terminar con todo impuesto a la renta, con esto que nos está quedando del efecto de la inflación. Entonces vamos a hacer el día jueves, nuevamente la vamos a hacer virtual. Y a las 18 horas yo les voy a considerar, ya les voy a poner en el calendario a los fines de que les voy a dar el link para que se incorporen. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo vamos a continuar la clase el día jueves. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, Germán, quedamos para el día jueves a las 18. Bueno, a Profe, ver, sí, ¿puede ser si poder hacer una consulta de la primera parte? sí, ¿cómo no? O sea, no, si quiere cierre la clase y dejamos. Bueno, listo. Espérese un minutito, entonces vamos a ver acá. A ver, listo.